Los padres pueden ser complicados, y yo tengo uno de esos. Hoy les voy a contar de la última vez que vi a mi papá. Esto pasó hace 2 años cuando mi papá me invitó a irme de vacaciones con él y su familia. Tengo que hacer una aclaración, y es que mis papás están separados desde que yo tengo 2 años. De ahí yo me fui a vivir con mi mamá, y a él lo veía una vez por año ya que vive como a 5 horas de mi casa. Mi papá se crió en el campo. ¿Qué significa esto? Que tuvo una crianza y una educación muy tradicional. Él es el hombre de la casa, y lo que él dice es así y no se cuestiona. Algo que choca bastante con la educación que me dio mi mamá, ya que siempre me dio mucha libertad en cómo me manejo y las cosas que hago. Esto les va a servir para comprender por qué tengo tantos roces con mi papá. Era enero de 2022 y él me había invitado a pasar una semana en una casa que había alquilado en Necochea, que es una ciudad acá en la costa de Buenos Aires. Era una casa bastante grande, estaba a unas 20 cuadras del mar, y hasta ahí todo perfecto. Una vez ahí la veníamos pasando súper bien. Pasábamos el día en la playa, recorríamos la ciudad, visitábamos lugares turísticos de ahí. Además de la familia de mi papá, había una familia amiga de él que la verdad que yo me estaba llevando re bien, y todo parecía ir perfecto. Pero yo no me esperaba que de un día para el otro se podía desvirtuar todo. Una mañana me levanto, medio tarde la verdad, me acuerdo que eran como las 11 de la mañana, y me entero de que vamos a comer pastas. Que yo tengo un problema con las pastas, y es que me encanta ponerle queso rallado. Posta, más que fideos con queso, yo como queso con fideos. En eso mi papá me pide que lo acompañe a comprar las cosas, vamos, compramos todo y volvemos para almorzar. Una vez puesta la mesa y mientras todos comíamos, yo empiezo a ponerle queso a los fideos. Y a mi viejo le llama la atención que le ponga bastante queso. Mi papá es una persona muy correcta, muy exigente y estricta, por así decirlo. Tan así que cuando yo iba a su casa de visita, me corregía el cómo agarraba los cubiertos, cómo los apoyaba. Decía que si terminabas de comer tenías que apoyar los cubiertos de cierta manera. Y eso habla de lo estructurado que es él. Algo que nada que ver conmigo. En eso pasó un rato y yo le quiero poner más queso al plato. Y cuando voy a agarrar el queso rallado, mi papá lo agarra y lo aleja de mí. Y yo me quedo como... ¿qué pasa? Y en eso, mi papá me dice que si quiero más queso, tengo que ir a comprármelo. Así tal cual. Las demás personas que estaban con nosotros le decían a mi papá que me deje, que no había problema, que le ponga más queso. Pero como les dije, a mi papá no le gusta que le cuestionen lo que dice. Entonces no había chance de que me deje. Yo medio con bronca por dentro, más que nada por la actitud, porque tampoco es que me vaya a enojar por un queso rallado. Me levanto y le digo, bueno, me voy a comprar. Y en un acto de rebeldía mío, en lugar de ir a comprar queso, decido irme a la playa. Que les recuerdo que estaba como a 20 cuadras de donde estábamos. Pero me caminé todo igual. Después de un rato mi papá me escribe porque yo ya había tardado mucho. Me había ido hace media hora y no había vuelto. Apenas llego a la playa decido mandarle esta foto. Obviamente para provocarlo, para llamar su atención. Y en eso me llama, y nunca lo escuché hablar tan enojado. Apenas atiendo le digo que me había ido hasta la playa. En eso me empieza a insultar, me empieza a hablar mal, me empieza a decir que soy un pendejo de mierda, un maleducado. Y finalmente termina la llamada diciéndome que vuelva de inmediato y que me iba a pagar un pasaje para mandarme de vuelta a mi casa. Yo no justifico lo que hice. Esto fue hace 2 años, yo era más chico, era más inmaduro. Y todo lo que hice fue porque sabía que lo iba a hacer enojar. Porque me gustaba desafiar esa autoridad que él me quería imponer. Cuando volví a la casa, el ambiente estaba súper tenso y mi papá estaba muy enojado. Y se notaba. Cuando llego me dirijo a la habitación donde yo dormía y al rato mi papá viene a decirme de todo. El tema es que yo intenté hablar con él, pero mi papá es una persona que se deja ganar mucho por el enojo, por la ira, y con una persona así es muy difícil de hablar. Tan así que cuando le intentaba hablar no me podía ni mirar a los ojos. Yo le decía algo y su enojo lo nublaba tanto que no me hacía ni caso. Y su solución a ese problema no fue hablar, no fue solucionarlo. Él eligió la manera más fácil, que fue mandarme a mi casa y evadir todo lo que le decía. Yo no soy una persona que llore mucho. Pero ese día, después de discutir con él, no podía parar de llorar. Me había pegado súper mal, y ese día mi papá me compró el pasaje para mandarme a mi casa al día siguiente. Mientras tanto, yo tenía que seguir conviviendo con él, con su familia, con sus amigos, por lo que tenía que acompañarlos en las cosas que hacían. Yo con una cara de orto impresionante de allá para acá. Y a mi papá se le notaba que estaba enojado, que tenía ira encima. Tan así que me acuerdo que en un momento mientras manejaba, un tipo lo quiso sobrepasar y él de caliente pisa el acelerador a fondo para alcanzarlo, baja la ventanilla y lo empieza a insultar, a amenazar, a decirle que se iba a bajar y lo iba a cagar a piñas, que lo iba a matar. Estaba conociendo una faceta de mi viejo que realmente nunca había visto y que me sorprendía.
La novia lo intentaba calmar y él estaba cegado por el enojo, porque es un tipo que busca imponer, busca dar miedo. Y mientras eso pasaba, yo me encontraba en el asiento de atrás, sonriendo a propósito y mirando al espejo retrovisor, con la intención de que me vea y demostrarle que a mí no me daba miedo. Pero por más que me quería hacer el rebelde, eso me tenía mal. A todo esto yo le venía comentando todo a mi mamá, que como siempre que me pasa algo, es de esas personas a las que le hablo y recupero la calma. Ella me contó que mi abuelo se encontraba vacacionando con su pareja en el mismo lugar que yo estaba, y a partir de ahí se me ocurrió un plan. Quiero aclarar que yo no justifico nada de lo que hice o lo que voy a contar, porque en ese momento yo quería volver loco a mi viejo por cómo me estaba tratando y por cómo actuaba. Y a la vez quería poner a prueba a ver hasta dónde llegaba. Y no es algo que recomiendo. La mejor forma de solucionar este tipo de cosas es hablando, y la comunicación con mi papá siempre fue muy escasa. Tal vez de forma tranquila y respetuosa podríamos haber resuelto todos los inconvenientes que tuvimos, pero esa última vez que lo vi no fue el caso. Cuando mi mamá me comenta que mi abuelo anda por ahí, decido escribirle. Charlando con él, me comenta que tienen una habitación extra en la que yo me puedo quedar hasta que ellos vuelvan a Buenos Aires. Yo acepto, pero esto no se lo comento a mi papá, que ella había comprado el pasaje de micro para que yo me vuelva. Esa misma tarde me hizo armar mi valija y me llevó a la terminal de micros. Sin hablar en todo el camino, cuando llegamos le digo que no me voy a ir ni que voy a aceptar el pasaje que compró. En eso me intento ir caminando con mi valija, pero él se me acerca y me dice, bueno, hablemos. Pero en un intento de hablar nuevamente, terminamos discutiendo. Eso lleva a que mi papá me revolee el pasaje y en eso yo lo agarro y se lo rompo en la cara. Él se sube a su camioneta y se va. Luego de todo eso, yo le estaba hablando a mi abuelo para que me vaya a buscar. Mi papá nunca se enteró de que yo iba a hacer eso, por lo que hasta donde él sabía yo me había quedado varado a 400 kilómetros de mi casa en un lugar que ni conocía. Mi abuelo me fue a buscar y me llevó a donde él se estaba quedando. Era un lugar hermoso, a una cuadra de la playa. Y me quedé ahí 3 días más hasta que volvimos a donde yo vivo. No volví a hablar con mi papá hasta que pasó un tiempo. La verdad que nunca hablamos de todo eso que pasó. Simplemente me hablaba para mandarme los recibos de la plata mensual que me tenía que dar legalmente. Mi papá siempre colaboró conmigo. Cada tanto me compraba ropa, me pagaba una obra social bastante buena y me pasaba un poco de plata por mes, que es algo por lo que estoy súper agradecido. Porque él no fue un padre ausente, pero sí fue uno muy poco comprensivo. Cuando cumplí 21 me dijo que legalmente ya no me tenía que pagar más nada y esa fue la última vez que hablamos. En los audios que me mandó, algunas de las cosas que me dijo fueron que era un falopero y que si seguía así no iba a llegar a ningún lado en la vida. La verdad que yo no me lo tomé personal, ni siquiera le guardo rencor. Tengo entendido que él no tuvo la mejor relación con su padre, y tampoco creo que haya tenido la mejor de las infancias. No justifico nada de lo que él hizo, pero entiendo por qué él puede ser así. La verdad que yo no necesito su aprobación para lograr todo lo que yo quiero y lo que me hace feliz. Si a él le gusta, genial, y si no, allá él. Me cruzo con mucha gente que busca la aprobación de sus padres, que es algo muy lindo, pero ustedes no se tienen que olvidar que no le deben nada a sus padres. Después de todo, ninguno de nosotros eligió nacer, así que hay que aceptar lo que nos toca, tanto lo bueno como lo malo.